Ok, bien, ya se está grabando. Buenas tardes. Vamos a partir con, si mal no recuerdo, la sexta sesión del curso de Lógica y Argumentación Científica del paralelo del día viernes. Bueno, lamentablemente no puedo hacer una sesión por cuanto, como ustedes saben, me dio COVID justo un día viernes, así que, pero ya estamos sanos y salvos. Voy a partir un poco recordando algunas cosas que son importantes para que le vayan tomando relevancia al avance que estamos teniendo y nos vamos anticipando a una actividad evaluativa que vamos a tener. Y voy a partir mostrando el tema de la calendarización, la cual vamos a tener que correrla una semana por la sesión que perdí. Esta calendarización, que es la que estoy mostrando a continuación, así estaba descrita originalmente. Si ustedes se fijan, estamos aquí en la semana del 29 y 30 de julio y vamos a estar preparando un debate. ¿Ok? De hecho, lo vamos a empezar a hacer hoy, pero nosotros teníamos 2 sesiones para preparar el debate y como no pude hacer la anterior por la enfermedad que tuve, eh, entonces vamos a correr todo esto una semana. ¿Qué quiere decir? Que hoy vamos a estar trabajando con el tema de preparar un debate. La próxima semana del 5 de agosto también vamos a continuar en eso, y por lo tanto los debates grupales empezarían la semana del 12 de agosto. ¿Por qué les menciono esto? Porque ustedes van a tener que, la sesión de hoy, no solamente trabajar ahora de forma más activa para que se preparen para el debate, sino que también van a tener que elegir un tema de debate. ¿Ok? Eso es muy, muy importante. Entonces, quiero dejar bien claro que las sesiones evaluadas, que serían los debates ya grupales con temas distribuidos, serían el 12-13 de agosto. ¿Okay? Yo la marqué aquí en rojo porque es una base, es una fecha importante. Eh, lo que sí, ustedes saben que esto el calendario podría correr, se pueden pasar imprevisto, pero prepárense para el 12-13 de agosto. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda respecto a eso. Si tienen alguna duda, por favor me lo dicen. Eh, ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí? ¿No? Lo otro que van a tener que hacer, y aquí se los voy a mostrar, de hecho lo pueden hacer ahora mismo, ¿no es cierto? Es elegir un tema, ¿ya? En esta primera ronda de debates, yo les voy a proponer una lista de temas y ustedes van a elegir. Para la segunda ronda de debates, que sería mucho más adelante, ahí ustedes pueden proponer temas si quieren. Y al respecto, aquí les estoy mostrando una encuesta que ustedes van a tener que responder. Encuesta que ya fue subido el enlace al aula virtual, pero se la voy a mandar a sus correos también, donde ustedes van a tener que elegir uno de estos temas: la legalización del consumo de marihuana, la alimentación vegana, impuesto a los combustibles fósiles, legalización de la prostitución, sistema de pensiones, capitalización individual versus sistema de reparto, energía nuclear y vacunación obligatoria. ¿Okay? Ahí tienen ustedes 7 temas, de los cuales van a tener que elegir uno, pero van a tener que elegirlo uno como primera opción y otro como segunda opción. ¿Por qué les pido que voten 2 veces? Por una razón bien simple, porque yo tengo que velar porque los temas de interés de ustedes queden más o menos distribuidos homogéneamente en número, o sea, no pueden ser que todos los estudiantes del grupo elijan solamente uno. De forma que si hay un tema muy sobrecargado, voy a tener que tomar estudiantes al azar y distribuirlos en el tema de segundo interés. ¿Ya? Por eso yo les pido que elijan un tema como primera opción y otro tema como segunda opción. No vayan a elegir el mismo, por favor. De forma de poder distribuirlos la mejor forma posible. Yo voy a tratar de que queden todos distribuidos en base a su primera opción, pero si eso no es posible porque hay un tema muy sobrecargado o un tema con muy pocos estudiantes, yo voy a tener que hacer una distribución siempre respetando la segunda opción al menos, ¿ya? Esa es un poco la idea. Entonces ustedes responden la encuesta, tienen que simplemente marcar un tema de primera opción y uno de los mismos temas como segunda opción, y luego yo lo que voy a hacer es voy a armar los grupos, y lo importante de esto es que ustedes eligen el tema.
pero no van a elegir la postura a defender. Por ejemplo, ustedes pueden elegir el tema de alimentación vegana, pero si a ustedes les toca defender la postura a favor de la alimentación vegana o les toca la postura en contra, eso no lo eligen ustedes. Eso es completamente azaroso. ¿Ok? No sé si me explico. ¿Alguna consulta en esto? Todas van a tener que elegir temas y ahí se van a armar los grupos, ¿ya? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Ya, eso es como segundo aspecto. Ahora, lo que vamos a trabajar el día de hoy es cómo aprovechar las bases de datos para trabajar un tema de debate. ¿Ok? Y vamos a estar trabajando un tema que yo elegí como ejemplo, porque la idea es que en estas sesiones de ahora hacer una especie de simulacro de cómo buscar información, cómo armar un debate, y luego, digamos, ustedes estén mejor preparados para más o menos lo que se espera que ustedes hagan el día 12 de agosto. ¿Ok? Entonces, vamos a... Bien, otro documento que les voy a mostrar, que la mayoría de ustedes quizás lo conocen, pero si no lo conocen yo igual lo voy a subir, es este documento. Las personas que están tomando el curso de Estrategias Discursivas con la profesora Fernanda probablemente ya conocen este documento o a lo mejor lo van a trabajar en ese curso. Este es un esquema de cómo preparar un ensayo para un debate. ¿Ok? Entonces, ¿qué les voy a pedir yo? Les voy a pedir que preparen un ensayo antes del debate, de forma que cuando ustedes debatan, van a debatir en base a algo que ya tienen preparado, o sea, ustedes no van a improvisar poco, ¿ya? Lo cual es bueno porque primero es bueno preparar un debate, prepararlo con calma, pensar muy bien los argumentos, buscar información, ¿no es cierto? Eso es bueno hacerlo con calma, ¿ok? De forma que la improvisación a la hora de debatir ya en vivo, por así decirlo, es mucho menor, y eso les va a favorecer a ustedes, sobre todo a las personas que a lo mejor se consideran que son muy nerviosas o que son muy tímidas, van a poder simplemente, las personas que no se sientan seguras de hablar así de forma más improvisada, van a poder leer los argumentos, ¿ya? Eso también es válido, o sea, llevar algo escrito y leerlo, ¿no es cierto?, cuando sea el caso, eso también es muy importante. Y tampoco es necesario que todos hablen, o sea, si hay personas que dicen, no, yo no quiero hablar porque en realidad eso no se me da, bueno, por último, designen a las personas del grupo que van a hablar, y las personas sí que no participen en la parte de hablar en vivo, sí tienen que compensar esa falta de participación ayudando a preparar esto, ¿ok? Y que se lleven entonces el mayor peso en esta parte. Les recomiendo que lo hagan así, ¿ya? Entonces, todas las personas pueden ayudar a preparar el debate, ya sea en la parte más intelectual y de escritorio, por así decirlo, como en la parte ya de hablar, ¿ya? Este ensayo, estructura de ensayo que está acá, a ver, primero, ¿quién la conoce? ¿La han visto en el curso con la profesora Fernanda? Los que tienen ese curso, porque no todos están tomando ese curso. ¿Lo conocen? ¿Este documento del ensayo lo conocen? ¿Están escuchando, no? Sí, se escucha. Sí, ya. ¿No lo conocen? Ya. Este es un documento que las personas que están tomando el curso de estrategias discursivas lo están ya trabajando o quizás lo van a trabajar muy pronto, me lo mandó la profesora Fernanda. Las personas que no están en ese curso no importa, o sea, vamos a tomar como base este documento para armar una especie de ensayo en donde uno analiza un tema controversial, analiza las posturas y sus argumentos y luego concluye una postura propia, ¿ya? Este tiene varios ítems, ¿no es cierto? Y dentro de esos ítems está contextualizar el tema, delimitar el tópico, porque una cosa es un tema, por ejemplo, el tema de la legalización del consumo de marihuana, por ejemplo.
Otra cosa es delimitar el tópico y decir, bueno, pero ¿cuál es la controversia de ese tema? Porque no todo el tema de la marihuana es controversial, hay un aspecto de ese tema que es el controversial, ahí yo lo limito, ¿no es cierto? ¿Dónde se elige, cómo se origina la controversia? ¿Cuáles son las implicancias de la controversia, etcétera? Yo transformo esa controversia en una pregunta concreta, por eso es importante que uno plantee un tema de debate en torno a una pregunta muy concreta para no salirse de la pregunta a otras preguntas que pueden volver el debate muy confuso. ¿Ok? Luego viene a presentar el propósito del ensayo, o sea, en el fondo es para qué ustedes están abordando esta pregunta, qué esperan lograr con este ensayo. ¿Ok? Y ustedes, antes de desagregar el contenido que van a trabajar los argumentos, ustedes lo presentan. Por ejemplo, ustedes dicen, miren, el propósito de este ensayo es evaluar y llegar a una conclusión, efectivamente, si es positivo o negativo para la sociedad eh, legalizar el consumo de marihuana. Pero ustedes también presentan, dice, vamos a presentar este caso, ¿no es cierto?, fijándonos en estas variables. Vamos a ver el tema de la variable de la violencia, la variable del narcotráfico, la variable moral, y eso es lo que vamos a presentar en las distintas posturas. Listo. Y ahí empiezan a presentar las posturas ya haciendo de antesala a lo que van. ¿Ok? Y las posturas, que esto es un poco lo que ya hemos visto en este curso, ¿no es cierto? Porque este curso no es de estrategias discursivas, pero sí es la parte de argumentación. Las posturas tienen que ver con la forma de argumentar. Y como vimos nosotros en el curso, y aprovecho de decirlo para modo recordatorio, nosotros vimos que hay dos formas de argumentar, ¿no es cierto? Está la forma deductiva, que es la que está basada en premisas, o sea, yo parto de ideas generales de amplia aceptación, cuya consecuencia lógica sea apoyar mi postura, ¿ok? O también puedo argumentar con datos, es decir, yo puedo presentar datos, productos de observaciones o mediciones que apoyen mi postura, ¿ok? Entonces, yo presento la idea central de la postura, ¿no es cierto? Presento los argumentos, es decir, mira, esta es mi postura, mi idea es que estoy a favor o en contra. Estos son mis argumentos, estas son mis premisas. Por ejemplo, bueno, voy a trabajar ahora un caso con ustedes que lo traje a contingencia, pero si quieren cambiar el tema lo cambiamos. Pero uno puede decir, mis argumentos lógico-deductivos, mis premisas generales son morales, yo creo que toda persona tiene derecho a B, C, y por lo tanto, si aceptamos esos derechos, debería yo aceptar esta postura. ¿Ok? Otra forma de argumentar, como yo le decía, con datos, es decir, mira, si vamos a los estudios científicos, las bases de datos que estuvimos discutiendo en la última clase, he encontrado estos datos y estas conclusiones productos de estudios que dicen que esto está mal, esto está bien, esto hace mal, esto hace bien. Ahí yo lo traigo como argumento. ¿Ya? Pero como dijimos en el curso, todo tema suficientemente complejo que va a confrontar posturas a favor o en contra de la prostitución legalizada o del consumo de marihuana, o a favor o en contra de un sistema de reparto o capitalización individual. Siempre la postura contraria también va a tener argumentos y uno tiene que también tenerlos presentes. O sea, yo por mucho que me toque defender una postura 1, yo debo tener claro cuáles son los posibles argumentos de una postura 2. ¿Okay? Por lo tanto, es bueno conseguir los argumentos de ambas posturas, a pesar que a ustedes les va a tocar defender una. ¿Ok? ¿Por qué? Porque después hay que contraponer. Hay que decir, mira, ya hemos escuchado los argumentos de la postura 1 y la postura 2, ahora contrapongamos los argumentos. Entonces, ¿qué es lo que considera los argumentos de la postura 1? ¿Qué es lo que considera los argumentos de la postura 2? ¿Considera las mismas dimensiones del problema o alguna abarca más dimensiones, otra menos, o las mismas? Eso es contraponer. ¿Y por qué uno contrapone o compara, ¿no es cierto? Para después valorarlas. Después uno dice, mira, habiendo descrito los argumentos, habiendo comparado, ahora ya hubo un juicio de valor de las posturas. Yo creo que las fortalezas de la postura 1 son estas, las debilidades de la postura 1 son estas, las fortalezas de la postura 2 son estas, las debilidades de la postura 2 son estas. ¿Ok? A pesar que a ustedes les toque defender la postura 1, supongamos, ustedes tienen que tener muy claro cuáles son las fortalezas y debilidades de su postura y también las fortalezas y debilidades de la postura contraria. Eso también de tenerlo claro. ¿Ya? Y ahí ustedes concluyen. ¿Ya? Ciertamente que el ensayo, ¿no es cierto?, está estructurado pensando que ustedes son libres de concluir lo que quieran. ¿Ya? En el marco de un debate, ustedes no son libres de concluir lo que quieran. Ustedes como conclusión tienen que defender su postura.
les guste la postura a nivel personal o no. Entonces, esto va a ser una guía, ¿ya? Y lo que vamos a hacer en la sesión de hoy y en la próxima, ¿no es cierto?, es cómo ir construyendo esto, ¿ok? Para que ustedes lo tengan preparado. Yo como aliciente, para que hagan esto, ¿no es cierto?, y que lo hagan de forma, ojalá grupal, ¿no es cierto?, yo le voy a dar un peso a la nota. Es decir, este curso tiene 2 notas porque hay 2 debates. Pero para no dejar la nota solo para el debate, es decir, que ustedes lleguen, debatan y yo los evalúe, ¿no es cierto? Entonces se juega la nota en 40 minutos, supongamos. Eso es muy estresante, ¿no es cierto? Yo le voy a dar un peso a este documento. O sea, este documento vale la mitad de la nota de cada debate. ¿Ok? Yo voy a evaluar este documento. ¿Ok? De manera que si ustedes tienen un muy buen documento, ustedes van a estar tranquilos en el debate porque ustedes van a saber que ya tienen la mitad de la nota ganada. ¿Ok? De manera que el debate no se transforme en una experiencia así como estresante porque se están jugando la nota. No, no, se transforme en una experiencia entretenida y que todos aprendan, ¿ya? Y que lo traten de tomar lo más relajado posible, ¿ya? Porque más que mal todos sabemos que no necesariamente ustedes están defendiendo la postura que les gusta. Y eso hay que tomárselo con humor, ¿ya? ¿Se entiende? Por favor, consultas, comentarios, porque yo sé que esto es muy importante para ustedes. Y obviamente que lo vamos a ir trabajando. No es que yo les voy a mandar esto, llénenlo. No, 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 vamos a ir trabajando ahora. ¿Sí? Todo bien. Bien. Si está todo ok, ¿no es cierto? Vamos a hacer el siguiente ejercicio, fíjense. Voy a tomar como ejemplo un tema que no está en esa lista, ¿ok? Yo iba a tomar el tema de la brecha de género, pero lo cambié a última hora. Si el documento lo voy a enviar al correo, el documento lo voy a subir al aula, por lo tanto todos ustedes van a poder acceder al aula, pero también lo voy a mandar por correo si ustedes quieren, ¿ok? De hecho, lo mismo con el tema de la encuesta, voy a subir el enlace a la encuesta al aula, pero también lo voy a mandar al correo. Ustedes lo estiman conveniente, a lo mejor es más fácil hacerle clic a un correo que entrar al aula, ¿ya? Y si por cualquier motivo se me olvida, me lo recuerdo, ¿ya? Aquí me pregunta Gabriela, ¿los grupos los elegimos nosotros? No los pueden elegir ustedes, Gabriela, porque va a depender de quién vota por cuál tema, ¿ok? O sea, tú puedes votar un tema A y a lo mejor una persona que tú quieres que forme parte de tu grupo a la hora de votar, vota el tema B. Entonces van a quedar separados, ¿ya? Entonces, bueno, salvo que ustedes, si son compañeros, compañeras, se coludan, ¿no es cierto? Y digan, ya, votemos por este para quedar juntos. Ya, bueno, yo no me meto en eso, eso ya es problema de usted, ¿ya? Entonces, por favor, más preguntas. No estoy apurado para nada. ¿Todo claro? Como yo les mencioné, vamos a trabajar ahora mismo un tema. Yo había pensado, y de hecho así aparece en la programación, trabajar el tema de la brecha de género. Pero surgió otro tema hace muy poco tiempo atrás, que yo creo que es bueno trabajarlo ahora como simulacro, ¿ya? Simulacro me refiero a que construyamos este documento respecto a este tema, ojalá todos juntos, ¿ok? Y también hagamos un simulacro de debate, ojalá todos juntos. Y me refiero al siguiente tema, miren. Y aquí, por favor, opinen libremente, con confianza, espero que nadie se sienta ofendido, porque recuerden que este es un tema de debate y ya dejamos bien claro que mientras no exista un discurso de odio explícito, o sea, un llamamiento a la violencia, no deberíamos ofender, a pesar que las opiniones nos podrían incomodar un poco. Vamos a tocar el tema de la participación de mujeres trans en competencias deportivas profesionales. No sé si ustedes han escuchado ese tema, que es un tema controversial, que surgió hace muy poco. O sea, bueno, se viene discutiendo hace mucho tiempo, pero alcanzó mucha notoriedad este último tiempo por un caso, que es un caso de una nadadora que es una mujer trans, que se llama Lia Thomas, ¿no es cierto? Esta persona, como es mujer trans, nació biológicamente hombre, hizo una transición de género hacia mujer, en el sentido social de la palabra, es decir, esta persona no ha tenido cirugías ni nada por el estilo, sí recibe un tratamiento hormonal, ¿ok? Para bajar la testosterona, que es una exigencia que le piden, tengo entendido, los comités deportivos para participar en la categoría femenina junto a mujeres cis. O sea, entendamos mujeres trans como
aquella persona que nació biológicamente hombre e hizo una transición de género, y vamos a entender mujer cis, aquella mujer que nació biológicamente mujer y que se ha mantenido con su definición social de género como mujer. ¿Ya? No sé si se entiende, porque este tema para mí es nuevo, no sé, a lo mejor para ustedes no es tan nuevo, está más ad hoc a la generación de ustedes. ¿Ya? Entonces, ¿dónde hay una controversia ahí? ¿Se entiende? Súper. ¿Ya? Si alguien no lo entiende, me lo dice, por favor, porque este tema para mí es medio complicado. ¿Ya? O sea, me cuesta como entender todavía este lenguaje. ¿Ya? Eh, ¿Dónde está la controversia? Y quizás muchos de ustedes... Ah, Gabriela, tú no lo entiendes. Claro, o sea, piensa lo siguiente, mira. Y lo voy a explicar con el mismo caso. Eh, Yo, supongan que estamos en una, así fue el caso, estamos en una competencia deportiva, hay una competencia profesional de nado, o sea, y profesional me refiero a que hay gente que vive de esto, o sea, va, compite, y si gana, eso implica que gana más dinero y se afirma más profesionalmente, y con ese dinero se gana la vida, ¿no es cierto? Eso es un deportista profesional, ¿no es cierto? Es como un futbolista, ¿no es cierto? Es que en Chile, como el único deporte profesional que hay es el fútbol. Entonces, ok, hay competencias deportivas profesionales. Y históricamente esas competencias deportivas han estado separadas en hombres versus mujeres, pero cuando decimos hombres versus mujeres nos referimos al término biológico de la palabra. ¿Ok? Hombre compite en la categoría de hombre, la persona que nació biológicamente hombre compite como categoría hombre toda su vida, la persona que nació mujer compite en la categoría mujeres toda su vida. Y el caso de Lia Thomas es que había una competencia deportiva de nado profesional, que era clasificatorio para olimpiadas, etcétera, ¿no es cierto? Y Lia Thomas es una persona que nació biológicamente hombre e incluso llegó a competir como nadador en la categoría de hombres. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que pasó con Lia Thomas? Él, en una decisión de su vida, decidió hacer una transición de género. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que su autopercepción es femenina. ¿Ok? Y como existe en muchos países del mundo, y tengo entendido que en Chile parece que también se puede, que una persona que nació biológicamente hombre, si decide por autopercepción considerarse como mujer, por lo tanto ahí se habla de género, ¿no es cierto? Lo puede hacer, incluso puede tener un cambio en su documento de identidad y quedaría como mujer, ¿ok? A pesar que tiene una biología masculina, ¿ok? Entonces, esta persona, Lia Thomas, hizo su transición de género y después fue a competir, pero ahora en nado en la categoría femenina. ¿Ok? Esa es como la controversia. Entonces, si uno habla exclusivamente bajo la categoría biológica, no la categoría social, uno diría, hay un hombre biológico compitiendo contra mujeres en nado. ¿Ok? Si uno habla en la categoría social, Lia Thomas socialmente es una, se le conoce, así se le llama, es transfemenina, ¿no es cierto? Lia Thomas es una persona que está compitiendo en su categoría de género femenino y tiene todo el derecho a hacerlo porque ya tuvo el reconocimiento social. Y respecto a la parte biológica, entendiendo que biológicamente los hombres en la mayoría de los deportes tienen ventaja biológica frente a las mujeres, porque los hombres somos más altos, tenemos más tenor muscular, tenemos una densidad ósea creo más grande, cosas por el estilo. ¿Qué es lo que se hace? En algunos comités deportivos, porque eso depende de cada país, se permite eso, siempre y cuando esta persona se hormone al menos un año. ¿Ok? Consuma hormonas, en este caso femeninas, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para compensar la ventaja biológica. No sé si se... ¿Sí? Entonces, eso es una controversia. Es una controversia. ¿Y por qué fue una controversia? No es tanto por un conservadurismo que lo hay, ¿ya? Es porque Lia Thomas, cuando esta persona competía en la categoría de hombre antes de hacer su transición, él era un nadador que era profesional, sí. De hecho, se ve en la foto y claramente una persona que está entrenada, se tiene un físico entrenado. Pero dentro de la categoría masculina nunca tuvo grandes logros. De hecho, tengo entendido que nunca ganó una competencia así importante. Sin embargo, cuando concursó en la categoría femenina, ya habiendo realizado su transición de género, ganó inmediatamente una de las competencias más importantes, incluso le ganó a nadadoras olímpicas. ¿Ok? Y eso generó controversia. De hecho, hay un video que no se lo voy a mostrar porque lo considero un poco desagradable el video.
donde muestran que cuando Lia Thomas gana esto, gana la competencia, en el podio se genera una situación que es bien incómoda, porque Lia Thomas había ganado, recibió la medalla de oro, ¿no es cierto? Pero la medalla de plata y bronce, a la hora de las fotos la dejaron sola, y estaban las otras nadadoras acá. Y de hecho, parte del público se dividió, pifiaba cuando le entregaron la medalla a Lia Thomas, o alguno aplaudía. Entonces, por eso es controversial el tema. En el fondo quiere decir que el público se dividió. Esto fue hace como 4 meses atrás, si mal no recuerdo. Lo que fue hace muy, muy poco. Y se ha generado toda una controversia porque, bueno, y ahora vamos a trabajar esto, ¿no es cierto? Porque incluso las personas que más estaban en contra de esto eran las personas que eran las mismas deportistas, mujeres cis y sus familiares. Esas personas estaban casi todas en contra de que participara Lia Thomas, ¿ya? Por supuesto que la comunidad LGTBI está a favor, ¿no es cierto? Y por supuesto también es que ambos grupos tienen argumentos. Y eso es lo que vamos a discutir ahora. ¿Se entiende? Entonces, miren. Primero, pensemos en lo siguiente. Vamos a ver el esquema que propuso la profesora Fernanda. Insisto, los que no tienen clase con ella, igual vamos a discutir ahora el documento, para que vamos trabajando ese documento, ¿ya? Yo encuentro muy bueno este documento. De hecho, claramente la profesora Fernanda sabe escribir mejor que yo, ella es profesora de eso, ¿cierto? Entonces vamos a tomar esto. Entonces, contextualicemos el tema. Bueno, lo que yo acabo de mencionar es más o menos la contextualización del tema. Es decir, yo a ustedes, a ustedes los ubico, las ubico, ¿no es cierto?, en un contexto actual. Y fíjense, ¿por qué es un contexto? Porque no estamos hablando de la inclusión de la comunidad trans a los deportes, eso es mucho más general. Estamos hablando de la inclusión de las mujeres trans al deporte. Y tampoco estamos hablando de todo el deporte, estamos hablando del deporte profesional, porque ahí está la controversia. ¿Ok? ¿Por qué esto no es controversial en un deporte no profesional? Porque claro, como en un deporte no profesional no hay gente que viva de esto, el hecho que gane una persona o no gane, en realidad es irrelevante. En el deporte recreativo, lo importante es participar y tener salud. Que gane una persona A, B, C, da lo mismo porque ni siquiera hay premio en dinero. Hay solamente un diploma, no hay gran cosa. Pero en el deporte profesional es donde se generó la controversia. ¿Ok? Entonces, por eso yo lo estoy situando en ese tipo de controversia. Y fíjense que tampoco estamos hablando de trans masculino, o sea, no ha habido una controversia inversa, es decir, que una mujer que nació biológicamente mujer haga una transición de género a hombre y compita en esa categoría. Ahí, ¿por qué no hay controversia? Porque ahí esta persona podría verse absolutamente en desventaja, no en ventaja. No sé si me entiendo. Es como que, imagínense aquí las personas que son biológicamente mujeres, ¿no es cierto? Si hicieron una transición hacia hombre y después van a competir al fútbol, ¿no es cierto? No creo que ustedes lleguen con ventaja y probablemente van a llegar igual o más bajo en términos de rendimiento deportivo. ¿Ya? Y no creo que los hombres cis, por así decirlo, se vean amenazados en su competencia, para nada. Entonces, ¿entienden el contexto del problema? Y si están de acuerdo con que es controversial, porque también ustedes pueden estar en desacuerdo. ¿Bien? Entonces, con lo que acabo de escribir, hemos descrito el contexto del problema y ahora vamos a delimitar la controversia, porque fíjense, y aquí por favor participen. ¿Por qué el hecho de que una mujer trans participe en una categoría femenina sería controversial? ¿Cuáles son las implicancias de permitir eso? A ver si es que ustedes lo pueden pensar y elaborar. ¿Cuáles serían las implicancias? Porque controversial quiere decir que si ya sea que permitimos esto o no permitimos esto, en cualquiera de los dos casos hay implicancias que se podrían considerar negativas.
Ya repito, o sea, un tema es controversial por cuanto cualquier postura que adoptemos va a tener implicancias positivas y negativas. No hay ninguna postura cómoda acá. Ya sea ustedes estén a favor de que una mujer trans participe en una competencia deportiva profesional, o ya sea que ustedes estén en contra de que una mujer trans participe en una competencia deportiva profesional, en cualquiera de los dos casos hay implicancias. Y son implicancias controversiales. ¿Cuáles creen ustedes que serían las implicancias de permitir o no permitir que una mujer trans participe en la categoría deportiva junto con mujeres cis? Porque uno podría decir, ¿sabes que no hay ninguna implicancia y no veo la controversia? Si es controversial es porque hay implicancias. ¿Cuáles serían? A ver. ¿Ven las implicancias o no? Ya. Ya. Aquí Matías está mencionando una de las implicancias, ¿no es cierto? Una implicancia que podría haber, ¿no es cierto?, es el tema de la ventaja deportiva. Podría pasar, porque esto no lo sabemos, creo yo, con suficiente certeza, por eso el tema es controversial, podría pasar que si se permite a nivel mundial que las mujeres trans participen en la misma categoría de las mujeres cis, podría haber una ventaja deportiva que aniquilaría la competencia. Eso obviamente que va a depender, pero eso que mencionas tú, Matías, es la otra parte del ensayo. Ciertamente que eso va a depender, en parte, no exclusivamente, de los tratamientos hormonales, si es que son efectivos o no. Pero esa es una potencial implicancia. Si los tratamientos hormonales funcionan, no sería una implicancia, pero si los tratamientos hormonales no funcionan o funcionan parcialmente, sí sería una implicancia. ¿Se entiende? Ahí tienen una implicancia respecto de permitir que mujeres trans participen en la misma categoría de mujeres cis. ¿Sí? ¿Lo ven o no lo ven? De hecho, muchas nadadoras, en el caso de Lía Thomas, ¿no es cierto?, amenazaron con renunciar a las competencias deportivas. O sea, mujeres cis que tenían éxito, ¿no es cierto?, y que eran referentes en esa disciplina deportiva, amenazaron con que si esto continuaba iban a renunciar. Y en el fondo iban a dejar abandonar la disciplina. Lo cual en términos deportivos podría ser lamentable. O sea, un deporte profesional podría desaparecer si no tiene practicantes suficientemente competitivos. ¿Qué opina el resto, por favor? Porque está muy poco participativo. Necesito saber cómo van, por favor, porque si ustedes no me dicen nada, no sé si me están siguiendo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. Pero todavía no me han dicho cuáles son las implicancias que tendría prohibirlo. Supongamos que la sociedad decide prohibir esto, decide prohibir que atletas trans participen en la misma categoría, particularmente mujeres trans, participen en la misma categoría de mujeres cis. ¿Cuáles serían las implicancias según usted? A ver, piénsenlo. Piénsenlo 30 segundos. Deme un segundo que tengo que abrir una puerta. Piénsenlo 30 segundos, por favor. Repito, ¿cuáles serían las implicancias de prohibir que mujeres trans participen en las mismas categorías de mujeres cis? Por favor, piénsenlo.
Aquí Gabriela está dando una de las implicancias que podría tener si se prohibiera. Podríamos dar pie a una seguidilla de discriminación. ¿Ok? Y esto podría tener implicancias sociales con la comunidad LGTBI. ¿Ok? Entonces, no sé si ven que, ¿se fijan? Se vería, o a lo mejor literalmente es, una discriminación, dependiendo cómo ustedes se posicionen en sus argumentos. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Se podría ver como una discriminación o podría generar una seguidilla de discriminaciones y eso generaría problemas. ¿Ya? Entonces, no sé si se dan cuenta que no hay ninguna postura cómoda acá. Ninguna. Todas las posturas pueden tener consecuencias o implicancias. ¿Ok? Positivas y negativas, pero nos estamos centrando ahora en las negativas para que ustedes vean por qué es difícil este tema. No es simple. ¿Ok? Entonces, fíjense que esta controversia, que ahora la tenemos que transformar en una pregunta, fíjense. La tercera parte de esto es elaborar una pregunta, de manera de clarificar la controversia. Si yo le dijera a usted, ¿cuál es la pregunta entonces del ensayo respecto a este tema? ¿Cómo lo transformarían en una pregunta? Una pregunta que implique tomar partido en torno a una postura. ¿Cuál sería la pregunta del ensayo? ¿Cómo lo redactaría? A ver. ¿Cuál es la pregunta del ensayo? A ver. Claro, exactamente. La pregunta tiene que ser específica respecto a esta situación. ¿Ok? Tiene que ver con, no con la comunidad trans en general, tiene que ver con las mujeres trans en competencias deportivas y tiene que ver con prohibir o permitir que participen. Entonces, considerando esos tres aspectos, transformen eso en una pregunta. ¿Okay? Todo ensayo debe tener una pregunta, una interrogante súper acotada al tópico de la controversia. Insisto, esta controversia no es de la gente trans, no, es de las mujeres trans. No es de los deportes, no, es de los deportes competitivos, profesionales. Y no es de cualquier cosa, es de permitir que participen o no en estas competencias en la misma categoría que las mujeres. Transformar un tema en una interrogante concreta es algo que hay que dedicarle una reflexión. ¿Ya? Miren, díganme si ustedes están de acuerdo con esto. Ah, ya. Ya, mira, aquí Gabriela tiene una primera aproximación a una pregunta. ¿Las mujeres trans son respetadas en el ámbito del deporte? Ya, ahí Gabriela está muy cerca de la pregunta del ensayo. ¿Ya? ¿Por qué digo que está muy cerca? Porque tienes todas las dimensiones ahí. Mujer, trans, deporte. ¿Qué falta para pulirla más? Que no es cualquier deporte, es profesional. ¿Y qué falta pulir un poco más? Que no estamos hablando de respeto en términos generales, estamos hablando de permitir que compitan. El respeto es mucho más amplio que eso. Permitir que compitan o no es parte del respeto, sí, pero no podemos reducir el respeto solo a permitir que compitan o no. ¿Ok? Aquí Génesis dice, ¿por qué las mujeres no aceptan a las mujeres trans en natación? Mira, yo Génesis estoy de acuerdo que esa es una pregunta que forma parte de la controversia. Sí, porque también hay una controversia de que son las mujeres, y no todas las mujeres, son las mujeres que compiten en esas categorías, las que mayoritariamente están en contra que participen, me refiero a las mujeres cis, son las mujeres cis que compiten en esa categoría, las que mayoritariamente están en contra de que las mujeres trans participen. ¿Ya? Esa es parte de la controversia, está muy cerca. ¿Ya?
Pero, ¿qué es lo que falta para orientarla más? Que como tú planteas en la pregunta, no está en la dimensión de la prohibición ahí. ¿Te fijas? Aquí Matías dice, ¿en qué condiciones debe encontrarse una mujer trans para competir? Ya, ahí nos estamos acercando a la pregunta del ensayo, porque detrás de esa pregunta estamos hablando de condiciones para permitirle competir, ¿no es cierto? Y por lo tanto, por ahí está muy, muy cerca la pregunta. De hecho, yo podría hacer eso. Yo creo que podría hacer eso. Gabriela dice, ¿las mujeres trans son aceptadas en el ámbito del deporte competitivo? Ya. También está muy cerca, Gabriela, salvo que tú lo estás planteando como una afirmación. O sea, las mujeres trans, ¿son aceptadas, sí o no? Pero para transformarlo en controversia, yo lo único que le cambiaría a tu pregunta, Gabriela, es si deberían ser aceptadas. Porque cuando uno la plantea como son aceptadas, nosotros, la pregunta si uno la plantea así, sería, a ver, veamos cómo está ahora. ¿Son aceptadas sí o no ahora? Y eso sería una pregunta descriptiva. Diríamos, bueno, sí la están aceptando o no la están aceptando. No habría controversia. Sería una pregunta descriptiva. Habría que ver si la están aceptando o no. La pregunta es que independiente si la están aceptando o no hoy en día, es si deberían ser aceptadas o no. Porque supongamos que todo el mundo no las acepta. Pero eso no quita que a lo mejor sí deberían ser aceptadas. O a lo mejor no. ¿Ok? Y aquí Matías dice, ¿solo algunas mujeres trans se encuentran en condiciones de competir profesionalmente? Ya. Esa es una subpregunta que es importante responder para tener una postura lo más fundamental posible. Porque a lo mejor llegamos a la conclusión, tomando la pregunta de Matías, que la conclusión no es tan clara. A lo mejor algunas mujeres trans sí podrían competir en el sentido de que están en condiciones de competir en igualdad de condiciones, y a lo mejor otras no. Y a lo mejor llegamos a esa conclusión después de ver estudios científicos, por ejemplo. ¿Se fijan? Entonces, en cualquiera de los casos, pero obviamente esto no es lo que estoy tratando de trabajar con ustedes, de cómo redactar la pregunta. No crean ustedes que hay una pregunta correcta y las otras son preguntas incorrectas. Estamos tratando entre todos de encontrar la mejor pregunta para el ensayo. ¿Y en qué sentido tenemos que evaluar si una pregunta es buena para el ensayo? Es si recoge las posturas en disputa. ¿Ok? Ese es el único parámetro de evaluación que tenemos. Yo creo que todas las preguntas que ustedes hicieron están muy cerca, o si no, están en lo correcto de recoger las posturas en disputa. ¿Ya? Así que yo les voy a poner la pregunta que yo creo, lo cual no quiere decir que mi pregunta es mejor que la de usted, es cómo yo me siento más cómodo haciendo la pregunta del ensayo. ¿Ya? Nada más que eso. Miren, yo creo que yo cómo redactaría la pregunta. Yo redactaría la pregunta es, ¿debemos permitir que los comités deportivos acepten las competencias de mujeres trans en las mismas categorías de las mujeres cis? O sea, repito, deberían los comités deportivos aceptar que las mujeres trans compitan en las mismas categorías de las mujeres cis en deportes profesionales. Yo me estoy refiriendo a ese tipo de deporte, no el deporte que se practica en el barrio. Estamos hablando de los seleccionados, de los equipos profesionales, los que ganan plata. De eso estamos hablando. ¿Estamos? Por ahí estaría la interrogante. En algún espacio entre las preguntas de ustedes y la mía, por ahí está. ¿Ya? Si estamos más o menos en esa postura de que por ahí va la pregunta, ¿para qué queremos hacer un ensayo? O sea, ¿para qué queremos evaluar argumentos, contraponerlos, evaluarlos? ¿Cuál es el propósito del ensayo? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué es importante hacer esto con un ensayo y no simplemente responder? Porque yo podría responder, sí, yo creo que sí, o no, yo creo que no. No hay que hacer ni un ensayo. Doy mi opinión nomás. ¿Por qué hay que hacer un ensayo respecto a este tema? Ustedes podrían opinar sin haber pasado por un curso de lógica y argumentación, y la mayoría de la gente lo hace, ¿no es cierto? Ya, como dice Matías, ¿no es cierto? Un propósito de este ensayo es tener una postura personal, lo que tú llamas conclusión, ¿no es cierto? Lo más fundamental posible. ¿Ya? O sea, que no se base solamente en mis emociones, ¿ok?
que no se base solamente en mi escala valórica actual. ¿Ok? Como dice Génesis, ¿no es cierto? Para que yo a la hora de dar mi opinión y debatir con ella, lo haga con bases. ¿Ya? Y el tema del respeto, bueno, ahí voy a dar mi opinión, ¿no? Porque ustedes pueden estar en contra. No siempre una persona que tiene buenos argumentos, buenas bases, lo hace con respeto. ¿Ya? El respeto, lamentablemente, desde mi punto de vista, no va conectado con los buenos argumentos. El respeto tiene que ver con la forma con la cual yo me conecto con los demás y bajo qué escala de valores lo hago. Pero estoy de acuerdo contigo, Génesis, o sea, y ojalá que cuando uno opine, opine con bases y con respeto, ojalá que ambas cosas se den. ¿Ya? A veces se da solo una, solo la otra. Hay gente muy respetuosa, pero no tiene ningún fundamento. Hay gente muy fundamental, pero es completamente irrespetuosa. Ojalá se den las dos cosas, ¿ya? Con bases sólidas. Ojalá lleguemos a lo que dice Gabriela, ¿no es cierto?, para poder demostrar un punto. O sea, si hubiesen bases tan sólidas como para que una postura esté muy bien fundamentada y una pésimamente fundamentada porque no tiene argumentos la otra, claro, uno podría quizás concluir y demostrar algo. En este tema tan complicado yo lo dudo. ¿Ya? Yo dudo que existan bases tan sólidas como para decir que esta postura es la errada y esta es la correcta y la buena. ¿Ya? Pero quizás con la búsqueda que vamos a hacer, a lo mejor ustedes se convencen y me convencen de lo contrario, no lo sé. Yo estoy abierto y tengo muy claro que hay temas que son controversiales hoy y en el futuro van a dejar de serlo, porque a lo mejor vamos a tener muy buenos datos y muy buenos argumentos y premisas para concluir que ya esto no tiene, ya no hay que debatirlo, ya esto ya se zanjó. ¿Ok? Ahora piensen ustedes, ya, y este capítulo que es antes del desarrollo, que es lo que vamos a hacer ahora, este cuadrito para mí es muy, muy importante. Antes de buscar los argumentos, yo quiero que ustedes piensen qué argumentos o qué tipo de argumentos van a querer ir a buscar. Recuerden que hay dos formas de argumentar, como vimos en el curso. Mediante premisas generales, las cuales en la mayoría de los casos no siempre son premisas morales, ¿ok? No siempre, a veces hay premisas que son como científicas. Y también datos. Pero cuando yo tomo como argumentos premisas o datos, yo los tengo que buscar. Pero antes de buscar tengo que saber qué es lo que quiero encontrar. Y eso tiene que ver con presentar el contenido a abordar. O sea, si yo le dijera a usted, piensen en las mejores premisas y vayan a buscar los mejores datos en las bases de datos que vimos en el curso. Pero yo le digo antemano, a ver, pero ¿qué van a buscar? ¿Qué van a buscar? Entonces yo le digo, háganme una lista de los datos y las premisas que quieren buscar. ¿En qué áreas estarían? A ver. Piensen. Porque yo les digo a ustedes, busquen datos, a favor o en contra de la postura. Pero ¿datos de qué? ¿Qué pondrían como palabra clave, por ejemplo? O las premisas generales, ¿a qué deberían referirse para convencerse ustedes de que están a favor o en contra? O atacar una postura a favor o en contra. A ver, voy a repetir la pregunta, pero de otra forma. Lo que dice el cuadro ahí, dice, señale qué ideas abordarás en el ensayo, ¿no es cierto? ¿Y cuáles? ¿Qué ideas abordarás primero y cuáles después? O sea, en el fondo, ¿cómo ustedes van a argumentar? ¿Sobre la base de qué tipo de ideas y de qué tipo de datos? Voy a plantear la pregunta al revés, miren. ¿Buscarían ustedes información respecto al doping en las competencias deportivas? ¿Buscarían ustedes información respecto a ámbitos económicos para este tema de ensayo? No, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que ver la dimensión económica en esto? Nada. Al menos yo no lo veo así. ¿Ya? Entonces, ese tipo de ideas no las van a buscar. Entonces, la pregunta ahora no sé si está un poco más clara.
ideas y datos buscarían? ¿En qué dimensiones? Que sí tienen que ver con esto. ¿Cuáles sí? Porque económica no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué cosas tienen que ver con el ensayo? Ya, Gabriela dice sobre las mujeres trans, pero ¿qué dimensión de las mujeres trans? Ya, ahí estamos afinando un poco, ¿no es cierto? Primero, un dato que podría ser importante, ¿no es cierto? Como dice Génesis, es ¿cuántas mujeres trans realmente quieren participar? Ya, pero fíjate, Génesis, no solo en natación, en deportes profesionales, porque la pregunta que nos hicimos nosotros es en deportes profesionales. El contexto de la pregunta surgió en el caso de Lía Thomas, que por casualidad era nadadora, pero nosotros hicimos una pregunta para cualquier deporte profesional. ¿Ya? Ya, otra dimensión, ¿no es cierto? Como dice Matías, tenemos dos, fíjense, la que dice Génesis, ¿cuántas mujeres trans realmente quieren participar en categorías deportivas de las mismas mujeres cis? ¿Cuál es el efecto, o el efecto que tienen los tratamientos hormonales, ¿no es cierto? Pero ya, pero fíjense, antes de leer lo que dice Gabriela, tratamientos hormonales, pero ¿para qué? Seamos bien precisos. Ustedes van a buscar tratamientos hormonales en mujeres trans, pero ¿para qué? ¿Qué busca en este contexto el tratamiento hormonal? Porque tratamientos hormonales, todos podemos estar en tratamientos hormonales, que no tienen nada que ver con esto. ¿Para qué? ¿Por qué es importante el tratamiento hormonal en este tema? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que se obliga, para este caso, ¿no es cierto? No sé si para todos los deportes, pero al menos para este caso, de donde surge la controversia, se obliga un tratamiento hormonal de al menos un año antes de permitirle competir en la categoría de mujeres cis? Ya, para saber cómo afecta al cuerpo, ¿no es cierto? Como dice Génesis, y para reducir la ventaja producida por el desarrollo sexual masculino. Esas dos respuestas, la de Génesis y la Matías, ese es el punto. O sea, las ideas que vamos a abordar son en varios ámbitos. Ya. Ustedes han nombrado dos. Uno, el interés que existe de las mujeres trans en competir en las competencias deportivas con las mujeres cis, porque a lo mejor no hay ni un interés y esto nunca una controversia. El caso de Lía Thomas fue una cosa casual, no hay un real interés. Pero si lo hay, ahí obviamente que el tema se vuelve importante, ¿no es cierto? La otra dimensión que vamos a ver es la ventaja deportiva y cómo el tratamiento hormonal podría compensarlo. O sea, tratamiento hormonal y el efecto sobre el desempeño deportivo comparado con las mujeres cis. ¿Okay? Esas son cosas que vamos a tocar. ¿Qué más? Tenemos dos dimensiones. Ese contenido ustedes quieren abordar. Pero fíjense que ustedes están yendo a nivel del dato científico. Pero lo que echo de menos yo, el tema de las premisas morales. ¿Qué falta acá? Que habría que abordarlo como contenido. Porque insisto, no estoy en contra de lo que ustedes han mencionado. Esta es importante. Pero quedan cosas también importantes fuera que se pueden añadir. Piensen ustedes, miren. Supongan lo siguiente. Ustedes están discutiendo en un grupo de debate respecto a este tema. Pero el resto de las personas no tienen acceso a las bases científicas que vimos en el curso, o no saben que existen. Yo les podría poner a ustedes, busquen en las bases de datos que les recomendé en la clase pasada, a ver si existen datos respecto al interés de las mujeres trans en competir en la categoría de mujeres cis a nivel de deporte profesional. Busquen datos de terapia hormonal y rendimiento deportivo en mujeres trans y ustedes lo van a encontrar.
Pero supongan que el resto de la gente no tiene acceso a esa base de datos, por lo tanto no van a traer esos datos al debate. ¿Pero qué creen que ustedes que van a traer al debate? Porque igual van a debatir. ¿Qué ideas creen que van a aportar al debate? Que no son esta dimensión científica que ustedes están centrados. Porque la ciencia no es todo en estos temas. Es muy importante, sí, muy importante. Pero la discusión no se reduce solo a temas científicos. ¿Qué creen que falta? Derecho a la identidad trans. Los derechos de la identidad trans, ¿no es cierto? Ese es el tema moral. La dimensión de los derechos, en este caso, muy bien, Gabriela, ¿no es cierto? Los derechos de esa comunidad van a traer a colación, ¿no es cierto? Los derechos es una dimensión que tiene que estar. Gabriela se refiere a los derechos de la comunidad trans. Sería entonces los derechos asociados a la postura a favor, ¿no es cierto? A la favor que se permita competir. ¿Qué tipo de derechos creen que va a apelar la gente que está en contra de que compitan las mujeres trans? ¿Cuáles son los derechos que van a levantar? Que claramente no van a ser los derechos de la comunidad LGTBI. ¿Los derechos de quién van a ser entonces? Los derechos de las mujeres cis. Los derechos de las mujeres cis. Y particularmente los derechos de las mujeres cis, ¿a qué? Fíjense, ¿a qué? Porque no es cualquier derecho de las mujeres cis. Es un derecho súper específico. Que está fuera de una escala general. Este tiene que ver exclusivamente con deporte, fíjense. No lo ven. ¿Alguien hace deporte aquí? ¿No? ¿Alguien aquí practica algún deporte? No digo, ojalá, bueno, si son profesionales en algo, me lo dicen, ¿ya? Pero aunque no sean profesionales en algo, ¿han hecho alguna vez un deporte competitivo? O sea, que ustedes practican un deporte y van a una competencia, aunque sea amateur. Básquet, ya. ¿Qué es lo básico para competir en una competencia deportiva? ¿Qué es lo básico? O sea, dentro de la cual uno dice, es que si no se da esto, mejor ni compito. ¿Qué es lo básico? Piensen como deportistas los que hacen deporte. ¿Cuándo ustedes se retirarían de una competencia deportiva? Si yo no participo en esto, me voy. Es una cuestión ya casi moral. Ya cuando no hay respeto, ¿no es cierto? Fíjense, y la falta de respetos, deportivamente hablando, tiene varias dimensiones, ¿no es cierto? Una, por ejemplo, que por mucho que hay público ahí apoyando a lo mejor al equipo local, pero que se reduzca a gritos, o sea, que no vayan a hacer que tiren cosas a la cancha, ¿no es cierto? Ahí no se va, ¿ya? Las reglas y el orden. Pero ¿para qué se hacen las reglas en las competencias deportivas? ¿Qué es lo que se busca con las reglas? O sea, esto está permitido y esto no. ¿Qué es lo que buscan las reglas? Por ejemplo, les pongo un caso. Yo competitivamente el único deporte que practiqué en mi vida, a nivel amateur, ¿no? O sea, no crean que yo soy una especie de maestro en esto, para nada. Yo practiqué taekwondo cuando era joven. ¿Ya? De hecho, fui seleccionado de la universidad. Y, por ejemplo, había cierto tipo de vestimenta y de calzado que no se podía ocupar. O sea, si yo iba a combatir con otra persona, yo debía tener un tipo de calzado. No podía ponerme cualquier cosa. Habían zapatillas para taekwondo. Yo no podía ponerme unas zapatillas cualquiera. Y eso no era un capricho, una razón de ser. Igualdad de condiciones. Yo voy a competir en una competencia deportiva siempre y cuando el éxito o fracaso deportivo obedezca a temas de mérito y esfuerzo. O sea, no tengo ningún problema que me ganen, pero que me ganen porque la persona que está al frente tuvo mérito y esfuerzo para ser mejor que yo en el deporte. Si no está garantizado eso, no es una competencia. O sea, yo por eso yo
Por ejemplo, a mis 44 años yo no competiría en taekwondo con una persona de 20, o sea, por juventud me va a destruir. A pesar que yo me esfuerce lo mismo, pero por juventud me va a destruir, o sea, yo me voy a cansar la mitad del combate y me va a destruir. No tiene sentido que compita. ¿Ya? Por eso se hacen categorías. Es para que, dentro de lo posible, las condiciones aseguren una competencia justa, que el éxito o el fracaso ojalá obedezca mayoritariamente, en un mundo ideal, exclusivamente al mérito y el esfuerzo. Como el mundo no es ideal, ojalá que mayoritariamente al esfuerzo y al mérito. Yo sé que siempre van a haber excepciones, un golpe de suerte, eh, pero por lo menos esa sea la componente más importante de la mayoría de los éxitos y los fracasos. Siempre van a haber excepciones, pero ese tiene que ser. Ese es un derecho, el derecho a la competencia justa. Ese es un argumento moral que se da por el lado de las personas que están en contra. ¿Ok? En igualdad de condiciones. Nunca en la realidad las condiciones son exactamente iguales. Yo no quiero que ustedes crean que yo soy así un ingenuo. Pero por lo menos las cosas que se puedan controlar, sí, que sean igualdad de condiciones. ¿Estamos? Entonces, miren, les voy a mostrar. Denme un segundo. Yo aquí fui llenando más o menos las cosas que han aparecido espontáneamente con usted. La contextualización del tema, bueno, eso se las conté yo. Aquí está. ¿Ok? El tema de las competencias deportivas, las normas que fiscalizan, ¿no es cierto?, para que la competencia sea justa y que en el caso de Elías Thomas se generó una controversia porque algunos consideran injusto y otros no. Pero el tema también es controversial por el tema de la inclusión, ¿no es cierto? Aquí está la delimitación del tópico, ¿no es cierto? Que la participación de mujeres trans junto con mujeres cis en categorías femeninas se ha vuelto un tema controversial en deportes profesionales y particularmente de fuerza, resistencia, potencia y velocidad. Ahí están las principales controversias, ¿ya? Porque ahí la ventaja biológica podría ser muy grande en contra de las mujeres cis, ¿ya? Eso es un potencial, no digo que está demostrado, es un potencial, ¿ya? Ahora, ¿por qué se volvió actual? Como yo le mencioné, porque ustedes saben que estos últimos años han habido un crecimiento muy grande de grupos políticos que luchan por los derechos LGBTI, ¿no es cierto? Y como también por el caso de la nadadora Lia Thomas, ¿no es cierto? Que nadadora trans, que antes de la transición compitió en categoría masculina como hombre cis, sin logros destacados, pero al concursar en la categoría femenina como mujer trans, logró ganar una competencia inmediatamente, venciendo incluso a la campeona olímpica, cis de su país. Y aquí estarían las implicancias, ¿no es cierto? La implicancia es que el desarrollo de esta controversia son de carácter social y mundial. Por un lado, ¿no es cierto?, un eventual rechazo de permitir que las mujeres trans compitan con mujeres cis significaría un retroceso en la conquista de los derechos de la comunidad LGBTI. Esa sería una implicancia en temas de inclusión. Pero por otra parte, el permitir que las mujeres trans compitan con mujeres cis podría significar un desplazamiento de las actividades competitivas en este tipo de deporte para las mujeres cis, quienes podrían verse impedidas de competir por una eventual diferencia física insorteable por mero entrenamiento de esfuerzo. ¿Ya? Esa es como la controversia. Afectamos a un grupo o al otro. Como que no es fácil. Aquí está la pregunta, como yo le mencioné. No quiere decir que es la única forma de redactarla. Ustedes verán. Se debe permitir competir a nivel profesional en deportes de fuerza, resistencia, potencia y velocidad a mujeres trans en la misma categoría de las mujeres cis. Y el propósito de este ensayo, como ustedes bien lo dijeron, es evaluar los argumentos, postura a favor y en contra para tener una postura informada, etc. ¿Ok? Esto es lo que escribí yo, y es parecido a lo que escribieron ustedes. O sea, ¿qué contenido vamos a abordar? En el ensayo, respecto a la postura a favor, vamos a presentar los argumentos morales de la postura a favor, que pasan por el derecho a la autopercepción, a desenvolverse en la sociedad bajo el género que uno elija y lo identifique, que la sociedad reconozca el género de cualquier persona, incluidas las personas trans, y se adiciona también el otro derecho a no sufrir ningún tipo de violencia por parte de ningún particular ni ningún colectivo por el género que manifiestan socialmente. ¿Okay? La exclusión de las atletas trans de participar en competencias deportivas dentro del género social es considerada una forma de violencia.
Ese es el contenido que estamos presentando ahora, ¿no es cierto?, respecto a la postura a favor. Ahí está un poquito más detallado. No sé si ustedes están de acuerdo con esos argumentos morales. ¿Ya? En el primer párrafo este que está acá, son puros argumentos morales. El derecho a la autopercepción, el derecho al reconocimiento de esa autopercepción y el derecho además a no recibir ningún tipo de violencia debido a esa autopercepción. Y si consideramos que cualquier acto discriminatorio como prohibir que participen en eso sería un acto violento, entonces bueno, ahí están todos los argumentos a favor. Y si aceptamos esas premisas, la conclusión lógica es que deberían permitir que participen. No sé si es convincente a nivel moral eso. ¿Qué opinan? ¿Sí? ¿No? ¿Se entiende? Comentarios. No hemos visto todos los argumentos, les estoy mostrando solamente los argumentos morales, que serían estos que están acá. ¿Ok? Y esto más o menos lo mencionaron ustedes. ¿Ok? ¿Argumentos científicos para la postura a favor hay? Fíjense, yo así, minutos antes de esta clase, busqué algo y encontré algo muy a la rápida. ¿Ya? Pero, si nos da el tiempo, ustedes también pueden buscar, si no lo hacemos en la clase siguiente. Los argumentos científicos, este que encontré yo, se basan en que las personas trans no solo están de acuerdo que las competencias deben ser justas, o sea, la comunidad trans no está en contra de las competencias justas, sino que además se someten a un tratamiento hormonal estas personas, voluntariamente se someten a ese tratamiento, para adquirir la fuerza física de mujeres cis. O sea, lo que les piden los comités deportivos lo hacen. Y está demostrado que las mujeres trans disminuyen su masa muscular luego de un tratamiento hormonal de 1 año. Y aquí les doy un estudio científico que aporta datos que muestran que la masa muscular, en promedio, esto se hace con varias personas, pero que la masa muscular de las mujeres trans antes y después del tratamiento de 1 año baja un 5%. Eso sale en ese estudio. ¿Ok? Y ese dato, como vimos en el curso, todo dato interpretable, yo lo interpreto a favor. ¿Se entiende? ¿Es el único dato que hay? No, o sea, yo busqué esto muy a la rápida y encontré eso. ¿Ya? Nosotros vimos en el curso varias bases de datos. Si ustedes ahora pueden buscar en las bases de datos que les recomendé, Science Direct, por ejemplo, o Cielo, pueden aportar más datos. ¿Ya? sciencedirect.com, cielo.org creo que es la... Ustedes pueden buscar en esas bases de datos y buscar más datos, ¿ya? Yo el dato que encontré tiene relación solamente con tratamiento hormonal y masa muscular. No quiere decir que con eso estamos listos. ¿Estamos? Fíjense, posturas en contra. Vamos al argumento moral de la postura en contra, que también las mencionamos, ¿no es cierto? Los argumentos morales de la postura en contra parten de la premisa de la competencia justa. Toda competencia es justa en la medida en que el éxito deportivo obedezca a factores de mérito y esfuerzo. El que una mujer trans gane una competencia debido a su ventaja física que le aporta su base biológica, es una causa injusta que va en desmedro de la participación de mujeres cis en competencias deportivas profesionales. O sea, si aceptamos que toda competencia debe ser justa, si aceptamos la premisa que la base biológica de las mujeres trans le aporta una ventaja deportiva comparada a las mujeres cis, la conclusión lógica de eso es que se debería prohibir entonces la competencia de las mujeres trans. ¿Se entiende? Por favor, comentarios, si esto es controversial, pero yo no digo que ustedes estén de acuerdo con las premisas, estoy diciendo que las premisas son buenas, repito eso, yo soy majadero en eso. Estoy diciendo, ¿es buena la premisa de la competencia justa? Yo creo que sí. ¿Quién está en contra de la competencia?
justa. Todos estamos a favor de la competencia justa. La segunda premisa, yo sé que, bueno, voy a decir una palabra mía, ustedes a lo mejor no están de acuerdo conmigo, ¿eh? Pero la segunda premisa tiende a ser quizás un poquito más difícil de tragar para algunas personas y para otras no. Para mí no, yo la encuentro casi como obvia, o sea, es decir, la base biológica de las mujeres trans, tiene sentido pensar, yo no digo que es verdad, digo que tiene sentido pensar que les da una ventaja deportiva respecto a las mujeres cis. Esa afirmación, sin conocer estudios científicos, varias gente, me incluyo, tiende a creerla como cierta, pero a creerla como cierta, no a saber si es cierta. ¿Cómo podemos saber si es cierta? Yo les di la herramienta para que ustedes busquen. Busquen en la base de datos. En inglés, sobre todo en Science Direct. Busquen Trans Woman Sport Performance y a lo mejor encuentran datos que corroboran lo que estoy diciendo o lo refutan. ¿Ya? ¿Sí? Postura en contra de esta, ¿no es cierto? Aunque ustedes estén a favor, ustedes tienen que tener claro que estos argumentos pueden aparecer. Supongan que a ustedes les tocó defender la postura a favor, pero ustedes, si hacen bien su trabajo para el debate, ustedes deberían estar preparados para que estos argumentos aparezcan. Aunque no les guste, pero van a aparecer. Y son buenos argumentos, no son malos argumentos. ¿Ya? Datos o argumentos científicos, tipo datos, ¿no es cierto? Los argumentos científicos o los datos, ¿no es cierto?, se basan en que es sabido que las personas que nacen dentro de la categoría biológica de hombre poseen enormes diferencias en el desempeño deportivo profesional para deportes de velocidad. Por ejemplo, de acuerdo con las estadísticas de las competencias deportivas internacionales compiladas en World Athletics, esta es verdad, no está inventado, en todas las competencias de velocidad, en todas las distancias, los mejores rendimientos en tiempos de carreras de 100, 200, 300, 400, 600 y 800 metros están ocupados por hombres cis. ¿Ok? Ahí está la referencia si quieren buscarla. ¿Ya? Y otro dato científico que, fíjense, está tomado de la misma referencia, que se aportó para la postura a favor. Este estudio efectivamente dice que la masa muscular baja un 5%. Y ese es un dato a favor de la terapia hormonal y su efectividad, y por tanto de permitir entonces, post terapia hormonal, que participe la mujer trans. Pero en este mismo estudio, ¿qué es lo que dice también? Dice, está demostrado que las terapias hormonales solo inhiben la masa muscular, pero no afectan otras ventajas biológicas de las mujeres trans comparadas con las mujeres cis, como la densidad ósea, por ejemplo. O sea, está demostrado que en términos biológicos, los hombres biológicos tienen mayor densidad ósea que las mujeres biológicas, y esa ventaja, al hacer una transición de género, no desaparece con terapia hormonal. ¿Ya? Entonces tiene usted un dato científico para la postura en contra. ¿Ok? Repito, ¿se reduce el debate solo a estos argumentos? No. Este ensayo lo hice en muy poco tiempo. ¿Ya? Con más tiempo probablemente van a haber más y mejores datos, más y mejores argumentos. ¿Estamos? Consultas, dudas, comentarios. ¿Algún otro argumento o dato que quieran compartir respecto a este tema? Por favor, tráiganlo. ¿Ya? ¿Ninguna duda? Volvamos al documento de la profesora Fernanda. ¿Ya? El documento de la profesora Fernanda pide comparar las posturas y hacer un juicio de valor de estas. O sea, si le digo a usted, miren, todos estos argumentos que hemos compartido, los que ustedes dijeron, los que yo aporté, ¿no es cierto? Comparémoslos y hagan un juicio. A la hora de comparar, ¿qué ustedes compararían y qué juicio harían? O sea, ¿ustedes qué consideran de los argumentos que se han dado? ¿Los consideran buenos, malos? ¿Consideran algunos que son mejores que otros?
Lo escucho, las leo. ¿Qué opinan? Génesis aquí pregunta, para poder argumentar, ¿se puede ocupar argumentación deductiva o inductiva? ¿O hay que elegir una de ellas, dos, o depende del tema igual? Lo ideal, Génesis, es que en todo tema de debate ocupes las dos siempre. Siempre. Aquí nosotros hemos ocupado argumentación deductiva. Desde premisas morales, concluimos a favor o en contra por el tema de los derechos de LGBTI o los derechos de la competencia justa. También hemos argumentado con datos. Datos de que, mira, hay datos que muestran que la terapia hormonal funciona. Por lo tanto, es un dato a favor de que se permita la competencia. Hay datos que funcionan, pero no para esta dimensión ósea. Por lo tanto, se debería prohibir. ¿Te digan? Siempre hay que ocupar las dos. ¿Ya? Nunca te quedes solo con la argumentación deductiva tipo premisa o solo con datos. Las dos juntas arman un caso que se llama, o sea, una buena argumentación. ¿Ya? De hecho, la pauta de evaluación va a incluir que ustedes argumenten con esas dos. ¿Ok? Ahora, no me han respondido la pregunta. Ya, ahí Matías está respondiendo. Considero que hay argumentos científicos que afirman de forma muy general la efectividad o no efectividad de los tratamientos hormonales. Ya, eso es lo que yo busco. Por ejemplo, lo que hace Matías. Ya. Matías está siendo súper claro respecto de que él considera que en realidad la evidencia todavía es como, no sé si te interpreto bien, Matías, es como media tibia. ¿Ya? O sea, la evidencia todavía es muy general. Ah, mira, afecta o no afecta una masa muscular, ¿no es cierto? Eso es como muy general. Pero, y aquí dime si te interpreto, Matías, pero en realidad lo que a uno le gustaría saber si luego de esa terapia hormonal hay efectos deportivos, porque supongamos que la masa muscular baja y la densidad ósea se mantiene. Pero no es lo mismo que si yo tomo esa misma estudios, pero además mido, por ejemplo, el tiempo que toman en correr mujeres trans versus mujeres cis antes y después de la competencia. Ahí ya no sería general, sería concreto, sería, ¿saben qué? Quiero ver si la terapia hormonal pone, en lo menos estadísticamente, las mismas condiciones a las competidoras. Y eso no está. Y yo estoy de acuerdo contigo, Matías, no está eso. Está como el Sí, efecto eso, sobre o el cuerpo. también, ¿Sí? ¿Sí? sí, eso, o también hay otros temas a considerar, por ejemplo, el rango etario de cuando se dan los tratamientos hormonales, por ejemplo, al ocurrir, al darse antes de que se dé la pubertad, o mientras son mucho más efectivos. Entonces, es más fácil que se pueda dar un cambio completo y ahí ya poder permitir más fácilmente la participación en competencias. Excelente, Matías. Mira, de hecho, para que no crean que esto es un invento mío, esa debilidad que encontró Matías y que a él le gustaría ver el efecto comparando rango etario, o sea, no sé si todos entendieron, no es lo mismo una terapia hormonal aplicado para una persona después de la pubertad, donde ya su cuerpo está desarrollado, probablemente si es una mujer trans ya es más alta que las mujeres cis, porque fue antes de la pubertad, ya tiene una conformación ósea de hombre, y eso, de hombre biológico, y eso no se lo va a cambiar porque se trató después de la pubertad, a que si esa misma persona se hubiese hecho el tratamiento antes de la pubertad. Probablemente, estoy especulando, no hubiese alcanzado una estatura y una densidad ósea de un hombre cis, hubiese alcanzado una estatura y una densidad ósea de una mujer cis. Eso uno lo podría pensar como que faltaría evidencia. Y de hecho, Matías, por ejemplo, yo te anticipo, y obviamente para todos, no solamente para Matías, que ese estudio existe, fíjate. Ah, sí, Y, sí tengo el DOI ahí en el computador. ¿lo puedes pegar, por favor, en el chat? Sí, Yo voy a mostrar, a lo mejor encontramos el mismo, ¿ya? Por ejemplo, al ver esa deficiencia, ¿qué es lo que concluyo? Toda conclusión es personal, ¿eh? Toda conclusión es personal. ¿Por qué yo encuentro las posturas que son débiles? ¿No es cierto? Porque, por ejemplo, no consideran soluciones intermedias. Por ejemplo, yo propongo algo que probablemente muchos de ustedes no están de acuerdo, pero considero que con toda la imperfección de esta propuesta es mejor que las que hay hoy en día, creo. Proponer categorías competitivas trans para el deporte profesional. Transfemenina y transmasculina. ¿Okay? Así como existen categorías cis, siempre han existido, ¿no es cierto? Hombres, mujeres, ahora van a existir 4 categorías.
Por algo no se mezclan los hombres cis con las mujeres cis en ninguna competencia, salvo en algunas competencias de grupo. ¿Por qué no se propone eso? No lo sé. ¿Alguien lo podría considerar discriminatorio igual? Sí, pero es menos discriminatorio que no permitirles competir. ¿Okay? Yo no digo que la solución es perfecta, pero digo que es mejor que no dejarles competir. ¿Ya? Gracias, Matías. La otra que propongo, y esto es lo que decía Matías exactamente, ¿no es cierto? Hay que proponer que mujeres trans puedan participar contra mujeres cis siempre que su tratamiento hormonal haya sido demostradamente realizado antes de alcanzar la adolescencia, antes de la pubertad. Con eso se compensan las diferencias óseas. Existen estudios científicos que han demostrado que el tratamiento hormonal previo a la adolescencia compensa mucho mejor estas diferencias biológicas. Y aquí hay un estudio que, si ustedes ven el título, habla no solamente de la masa muscular, habla de la composición del cuerpo y la forma del cuerpo en jóvenes transgéneros adolescentes. ¿Ya? Si ustedes ven el estudio que está ahí, tampoco es que analizan todas las dimensiones, pero claramente hay muchas más dimensiones y consideran, como decía Matías, los tratamientos previos a la adolescencia. De hecho, existen, en el caso de Lia Thomas, fíjense que la solución que se propuso ahora es esa. Se prohibió, por un lado, que Lia Thomas, en su país, no a nivel internacional, se prohibió que en su país Lia Thomas concursara en las categorías nadadoras cis, eso se prohibió y generó un revuelo, pero a la vez se permitió que se permitió que mujeres trans con tratamientos hormonales previo a la adolescencia sí concursan. Y esa solución, que tampoco es perfecta, es súper claro con eso, no digo que con esto están todos los derechos salvaguardados, igual las mujeres trans con terapia hormonales post-adolescencia quedarían igual fuera de las competencias, Lia Thomas incluido, pero igual esto por lo menos es un grado de discriminación más bajo. Yo no digo que es perfecto, no digo que estoy de acuerdo incluso, estoy diciendo que es mejor que la otra solución. ¿Ya? No sé si, Matías, bueno, porque no quiero apretar aquí para salirme de la pantalla, no sé si este es el mismo estudio que viste tú, a lo mejor tú mostraste otro. Yo igual voy a apretarlo ahora para después del curso revisarlo, porque a lo mejor es un estudio que yo no conozco y no le he dedicado suficiente tiempo para leerlo. Este es Anglet Adui. A ver, y déjenme ver acá. No, es otro estudio, son otros autores. ¿Ya? Súper bien. Y yo, personalmente, como conclusión, ¿no es cierto?, que yo considero que esto no lo abordan las propuestas y los argumentos que analizamos, proponer competencias mixtas cuando eso sea posible. ¿Ya? Y de hecho eso existe. No sé si ustedes vieron las últimas Olimpiadas de invierno, creo, no recuerdo muy bien. Las últimas Olimpiadas que se transmitieron por televisión, habían competencias mixtas, por ejemplo, carreras con relevos. Habían equipos mixtos, hombres y mujeres. ¿Ya? Y si están igualmente distribuidos, independientemente de si son cis, trans, da lo mismo, ¿no es cierto? Se genera igual una competencia justa. ¿Ok? Ahora, claro, la pregunta que va a quedar es, una mujer trans en un equipo mixto, ¿cómo va a contar? ¿Va a contar como mujer o como hombre para hacer lo que se entiende por mixto? Ya, eso obviamente queda una complejidad, pero para permitir un poco la no separación por género, ni sexo, ni nada, quizás competencias mixtas puede ser la solución. Claro, yo no me imagino una competencia mixta en fútbol, por ejemplo, no, porque ahí es un deporte de contacto. Pero en equipos donde hay relevos, donde ahí no hay un contacto entre hombres y mujeres cis o hombres y mujeres trans, yo creo que eso es factible. Yo lo vi en carreras con relevo, lo vi en nado con relevo, ¿ok? Y podría ser, ¿ya? No lo vería, por ejemplo, no sé quién, a ver, acá, ¿quién era la que? Génesis, ¿no es cierto? En básquet, ¿no es cierto? Bueno, tú que practicas básquetbol, yo no, por mucho que el básquetbol es un equipo de equipo, o sea, un deporte de equipo, yo no vería una competencia deportiva profesional, sí recreativa, me refiero al profesional, mixta en básquet. Yo creo que las mujeres saldrían muy mal heridas, las que tienen origen biológicamente mujeres, saldrían muy mal heridas. ¿Ya? No sé qué opinas tú, Génesis, que practicaste básquet.
Yo que practiqué taekwondo, cuando a mí me ponían a entrenar con mujeres biológicas, yo que hice 2 años de taekwondo toda mi vida, las veces que me ponían a entrenar con mujeres biológicas eran cinturones negros. ¿Ya? Yo no podía entrenar con una mujer de mi nivel de taekwondo porque era mucha la diferencia. Con cinturones negros sí, porque claro, eran mujeres muy ágiles y igual de repente yo, los pocos aciertos que tuve, porque técnicamente me destruían, pero los pocos golpes buenos que da, igual me sentía culpable, o sea, como que igual me decían, oye, contrólate un poco. ¿Ya? Una diferencia gigante. Pero me llegó una patada en la cara, así, me pateaban 10 y yo le acertaba una. Pero esa una que acertaba me sentía culpable, honestamente. ¿Ya? Bien. Consultas, comentarios. Porque ya son las 6:30, esta clase dura hasta las 6:30, ¿no es cierto? Es que se me olvidó con tanta vacación. Entonces, lo que les voy a pedir es, número 1, respondan la encuesta, respóndanla. ¿Para qué? Para designar lo antes posible, ojalá más tardar el lunes. El tema que les tocó definitivamente y con qué persona y qué postura tienen que defender. ¿Ya? Con eso, ya les voy a pedir que vayan preparando este documento. Yo les voy a subir este que les estoy subiendo como modo de ejemplo. Este lo hice yo, no está perfecto, pero por lo menos para que lo tengan como guía. Ustedes obviamente tienen que preparar el propio. Recuerden que este documento, junto con los miembros de su grupo, ¿no es cierto?, lo preparan, me lo mandan, y eso vale la mitad de la nota, para que en aproximadamente casi 3 semanas más, cuando ya empiecen a hacer el debate, ustedes ya tengan un documento en el cual se van a basar y no hay grandes incertidumbres. El leerlo, compartirlo, quizás va a haber un intercambio de preguntas y cosas así, eso va a ser lo único como impredecible, pero el tema de presentar el tema, los argumentos, etcétera, va a ser muy, muy fácil. ¿Para cuándo hay que enviar el ensayo? Muy fácil. Como ustedes van a empezar en los debates la semana del 12 de agosto, ojalá que me lo manden a más tardar el 5 o 6 de agosto. ¿Ya? Entonces, el lunes lo empiezan a trabajar. No, dejémoslo hasta el 10 de agosto. O sea, va a tener más o menos 10 días para hacerlo. ¿Ya? Ojalá que lo manden antes del debate. Eso es lo importante. ¿Ya? La profesora Fernanda, para los que estén en clases con ella, igual ofreció integrar lo que ustedes están haciendo aquí a sus clases. O sea, para ustedes se les va a dar más fácil. ¿Ya? Pero los que no tienen clase con ella van a poder igual aportar. ¿Ya? Eso. Estamos entonces. ¿Alguna pregunta, consulta de última hora? Respondan la encuesta, por favor. Ya está la encuesta arriba, la voy a mandar ahora a los correos, pero ya está en el aula. ¿Ya? El ensayo exactamente tiene que ser del tema que eligieron, pero yo les voy a confirmar que el tema eligieron el que les tocó, porque recuerden que ustedes puede ser que les toque el de primera selección o el de segunda selección. Yo les estoy pidiendo que elijan un tema prioritario y un tema 2 como plan B en el caso que su tema 1 esté muy lleno de gente y tendría que cambiar a gente. ¿Ya? Sí, deben esperar mi respuesta, que a más tardar va a estar el lunes. ¿Ya? Mientras antes respondan la encuesta, antes yo voy a poder responderle esto. ¿Ya? Si no responden la encuesta, yo voy a ponerlo en cualquier tema arbitrariamente, porque tampoco puedo esperarlo mucho tiempo a las personas que no responden. ¿Ya? Por eso les conviene responder la encuesta para que les quede más probable que queden en el tema de su interés. ¿Ya? Eso. Bien. Que esté bien entonces, cuídense y estamos en contacto. Saludos. Chao. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, saludos.